Bienvenidos, ¿cómo están? Lo guardo en esta parte de su pantalla. Buenas a todos los que nos están viendo. En este video vamos a hacer un experimento casero de germinación de una planta carnívora a partir de un huevo. Para esto tenemos aquí la semilla. Esta la vamos a colocar con mucho cuidado en un vaso de cartón. Luego vamos a añadir un poco de agua, lo suficiente para que cubra toda la semilla. Pero está flotando, así no tiene que ser. Entrar. Quédate ahí. Ay. Bueno, vamos a dejarlo por un día. Como podemos observar, para el segundo día la semilla ha comenzado a germinar. Está madurando. Crecen tan rápido. Al sexto día ya se notan las primeras hojas y se puede ver también que ha tomado un color verdoso. ¿Qué fue eso? Veamos qué pasará en los próximos días. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? Esta es una abominación. ¿Qué es lo que he hecho? Se cancela todo. Es el turno de Palmón. Tú no. Veamos los materiales. Porcelana fría, pinturas acrílicas, canicas, cuchillas, palillos de mondadientes, pinceles, sacamugre 18 y también a sacamugre 17, limas, tijeras y algo para aplanar. Ahora veamos el proceso. Bueno, vamos a empezar. Cogemos un pedazo de porcelana fría de color verde, vamos a cubrir la canica con la porcelana fría y hacer una bola. Voy a quitar algunos pedazos de porcelana fría porque es muy grande. Todo esto va a ser la cabeza de Palmón. Ahora le vamos a dar forma ovalada. Ahora cogemos otro pedazo de porcelana fría y también vamos a cubrir una canica más pequeña para que sea el cuerpo. Vamos a darle forma al cuerpo. Luego cogemos otros dos pedazos de porcelana fría para las piernas. Le vamos a dar forma de dos pequeños cilindros. Ahora rompemos un palillo de mondadiente por la mitad e insertamos en cada una de las piernas, para luego unirlos con el cuerpo. Me parece que las piernas son muy largas, así que voy a cortarlos con un cuchillo. Luego, para perfeccionar las uniones, vamos a utilizar un pincel húmedo y a sacamugre 18. Ahora, para los dedos de los pies, vamos a hacer pequeñas tiras y vamos a ir colocándolas una por una. Uy, se me cayó. Estoy bien menso estoy. Colocamos el primer dedo del pie y de ahí vamos a continuar con los siguientes. Hacemos esto alrededor de todo el pie. En la pierna izquierda le he puesto 7 dedos, aunque más bien son raíces, y en la derecha le he puesto 6. No me puse a contar cuántos eran en total. Luego vamos a limar las uñas. ¡Ay! Se rompió. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y si nos parecen demasiado grandes, cortamos con un cuchillo.
Luego vamos a uniformizar las raíces de las patas con un cuchillo, un pincel húmedo y también vamos a utilizar a sacamugre 17. Como en total he hecho 13 raíces, me va a tomar un poco de tiempo. Luego vamos a tomar un pequeño pedazo de porcelana fría y vamos a hacer una pequeña bolita. Esto nos va a servir para el cuello. Aplanamos un poco y colocamos al resto del cuerpo. Me excedí un poco, así que voy a cortarlo y luego voy a uniformizarlo con sacamugre 17. Para el siguiente paso, vamos a utilizar una significante cantidad de porcelana fría para luego aplanarlo. De esto vamos a hacer los brazos. Una vez ya aplanado, con un cuchillo vamos a cortar en forma de los brazos de palmo. Cuando tengamos ya los brazos, vamos a darle un poco de forma y luego vamos a unir al resto del cuerpo. Para unirlo, simplemente voy a humedecer las partes donde van a estar juntas. Y voy a uniformizar un poco con sacamugre 17 para que pueda agarrarse mejor. Lo mismo voy a hacer para el brazo derecho. Le doy un poco de forma, luego lo uno. Ahora, para darle movimiento a los brazos, he utilizado limpiatipo, ya que el limpiatipo en gran cantidad es un poco tieso y luego se puede quitar. Ahora dejamos secarlo por al menos un día. Continuando con la cabeza, ahora con un cuchillo empezamos a hacer orificios para los ojos de Palmon, de la misma forma como la hicimos de Tanemon. Rellenamos los orificios con porcelana fría de color negro para luego comenzar la limpieza. Ahora, con el cuchillo, vamos a darle forma a la boca. En mi caso, he logrado cortar hasta donde se encuentra la canica. Por eso voy a utilizar porcelana fría de color negro para rellenar el interior de la boca. Luego vamos a añadir un pequeño pedazo de porcelana fría de color rojo para hacer la lengua.
Llegamos a la cola. Vamos a hacer una tira puntiaguda y algo gruesa para luego unir al cuerpo. Uniformizamos la unión con ayuda del cuchillo. Y en la espalda vamos a añadir también 2 pequeñas púas. Ahora vamos a por la flor de la cabeza. Vamos a utilizar porcelana fría de color rosado. Aplanamos. Luego cortamos en forma de pétalos. Vamos a hacer 5 pétalos y un círculo. Comenzamos pegando el círculo encima de su cabeza. Para pegarlo, solo humedezco las zonas donde van a estar unidas. Luego, cada uno de los pétalos voy a doblarlos por la mitad y luego a desdoblarlos para que los den forma de hojas. Voy a darle un poco más de forma con la ayuda de una tijera y a continuación vamos a empezar a unirlas a la cabeza. Nos ayudamos de sacamugre 17. Luego continuamos con la siguiente y así hasta terminar. Para la corona, aplanamos un pedazo de porcelana fría de color amarillo, luego cortamos un rectángulo largo y cortamos en forma de una corona. Enrollamos y cortamos solo lo necesario. Voy a reducir las puntas porque me parecen muy altas. Luego humedezco la zona donde voy a colocarlos y las uno. Con ayuda de sacamugre número 17 voy a expandirlo un poco. Para el estigma vamos a utilizar un pequeño clip y doblarlo con la pinza alicate. Colocamos dentro de la corona y para que quede pegada vamos a añadir más porcelana fría. Regresamos a los brazos. Vamos a hacer tiras algo largas para colocarlos en los brazos y nos den la forma de venas. Comenzamos con la parte inferior del brazo izquierdo, humedecemos la zona, colocamos la tira y con ayuda de sacamugre 17 empezamos a uniformizar. Comenzamos con una tira larga y luego vamos a hacer las pequeñas. Terminamos la parte inferior, comenzamos con la superior. De la misma forma, colocamos una tira larga y luego añadimos las partes pequeñas. De la misma forma para el brazo derecho. Para finalizar la cabeza vamos a pintar el estigma de color amarillo y la mitad de color marrón. Luego también vamos a pintar con color amarillo los pétalos de la cabeza.
Acto seguido vamos a colocarle los colmillos con pequeñitos pedazos de porcelana fría de color blanco. 4 colmillos, 2 en la parte superior de la mandíbula y 2 en la parte inferior de la mandíbula. Terminamos esto y comenzamos a pintar los ojos. Primero un reflejo de color verde. Para que nos quede brillante pintamos todo el ojo. Y no nos olvidemos de las pestañas. Al final colocamos los reflejos de color blanco y terminamos lo que es la cabeza. Ahora nos faltan las uñas de las manos. Para esto vamos a mezclar porcelana fría de color blanco con porcelana fría de color morado, procurando que la mezcla no sea uniforme, que queden rasgos de ambos colores. Luego hacemos 6 tiras puntiagudas. Y colocamos una por una en cada brazo. Ahora sí, para finalizar, lo prometo, solo nos queda pegar la cabeza. Utilizamos pegamento instantáneo y unimos. Y listo, así es como me quedó. Prueba a hacer tu propio palmón. Considero que esta es una de las mejores esculturas que he hecho y estoy orgulloso de eso. Dime, ¿a ti qué te pareció? Nos vemos el próximo año. En el próximo video. Chao.